Yo soy Soledad Tarrey, soy socia de Juan Pablo, llevo año y medio en Serrano Plus. Ahorita les vamos a contar un poco más de la trayectoria y cómo estamos cambiando el despacho, cómo lo estamos transformando. Pero una de las cosas interesantes es cómo en el despacho estamos integrando muchas más mujeres. Yo sé que aquí hay muchos hombres, pero es súper interesante la ola en despachos de arquitectura. Entiendo que aquí son todos arquitectos, ¿correcto? ¿Hay alguien que no lo sea? Levante la mano. ¿No? ¿De qué carrera eres? Sistema. Pero es algo súper interesante que es una movilidad que está muy en auge, no solo en despachos, sino sobre todo en la Ciudad de México. Entonces es algo que les vamos a estar platicando. Con ustedes, Juan Pablo Serrano, arquitecto. Gracias a todos por estar aquí y gracias a los que nos están viendo por las redes sociales, que sabemos que luego este mundo híbrido ha cambiado. Como decía Soledad, tenemos que estar preparados para este nuevo siglo. Creo que es de lo que vamos a platicar hoy. Más que dar una plática de arquitectura con plantas y dibujos, quizá vamos a hablar de las transformaciones que se tienen hoy por los despachos, ¿no? Primero quiero agradecer al TEC, quiero agradecer a Juan Pablo Gayol. Tengo el gusto de conocerlos en el tema de la vida profesional ya hace muchos años y con el que pues, ha continuado la amistad. Y creo que muchos de los temas que vamos a hablar aquí es cómo hemos valorado después de la pandemia muchas cosas, ¿no? Entre ellos la amistad. Entonces, si quieren les platicamos, me voy a cambiar para acá para ver mejor, podamos estar aquí. Bueno, como platicaba Soledad, si quieren la que sigue, por favor. Bueno, si quieren les platico antes, ¿no? Yo vengo de una familia de arquitectos, más de 125 años de arquitectura, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, y yo los últimos 30 años. Empezamos la oficina con Enrique Macotela, con Gad Liberan, con Karim Nayar, que éramos los que salíamos de la Ibero en Ciudad de México, y luego pues empezaron a irse a las maestrías a Harvard, unos no volvieron, otros regresaron con corazón de financieros, desarrolladores, y me quedé solo, ¿no? Luego venía regresando Rafael Monjaras, que creo que estuvo con ustedes la plática pasada, con el cual pues es un querido amigo y socio ya desde hace muchos años, en el que pudimos tener una muy buena relación. Él estudió en Roma, él tiene esa preparación muy artística, ¿no? Y creo que los despachos se tienen que ir transformando, ¿no? Creo que esa transformación de lo que era mi bisabuelo haciendo edificios en el centro histórico, él nació aquí en Tlaxcala, hizo algunas obras por aquí, luego ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX en la Ciudad de México. Y luego viene mi abuelo, que después de hacer cosas en el centro histórico, Santa María la Ribera, emigró a unas zonas lejanísimas de la ciudad que se llamaba la Condesa, la Hipódromo Condesa, ¿no? Luego a otras zonas lejanísimas que se llamaba Polanco, ¿no? Luego otras zonas lejanísimas que se llamaba Virreyes y luego otras ya por las carreteras y los cerros que se llamaban Vista Hermosa, que ahorita están totalmente consolidadas dentro de la ciudad. Mi papá pues, le tocó hacer muchas cosas con Teodoro González de León, Sabludowski, muchas embajadas en Berlín, en Guatemala, en Brasil. Y pues ahí es donde yo entro aprendiendo a cortar árboles y pegarlos en las maquetas, a dibujar con escuadras en el despacho de Augusto Álvarez, trabajar con Legorreta, dibujando cosas en Nicaragua o en San Luis Potosí, etc. Y yo no sabía si estudiar arquitectura o estudiar computación. Entonces, en el momento en que las computadoras y la arquitectura se juntaron, decidí que yo quería ser arquitecto y me gustaba el enfoque del mundo de la cibernética, la tecnología, etc. Entonces, eso me llevó a transformar
pues, parte del taller de Augusto Álvarez, de Gorreta, de mi papá, etcétera. Y pues en su momento era de los que más sabía de tecnología y de arquitectura, ¿no? Y como les decía, pues trabajamos muchos años con Monjarás. Ahorita tenemos la transformación que decía Soledad, de llevar a Serrano Plus, porque no solo es Monjarás, o no solo fue Macotelo, no solo fue Liberant, sino en realidad son muchos colaboradores más. Nosotros no creemos en las personas que hacen arquitectura, sino más sobre el equipo con los que hacemos arquitectura. Y en los últimos años, Isabel Arechederra, que no nos pudo acompañar el día de hoy, y Soledad recientemente, estamos transformando lo que es un equipo mucho más horizontal y no estos despachos que eran muy verticales. Y a nosotros nos interesa esa transición y que ojalá muchos de los que puedan trabajar con nosotros puedan ir creciendo desde el semillero, de los que conocemos donde damos las clases en las universidades, los que llegan a hacer prácticas a la oficina, los que se quedan 1 o 2 años en la oficina, pero gentes que tienen mayor compromiso y se quedan más tiempo, otros que se van de maestría, otros que regresan ya como asociados, otros que ya asociados pero con participación, o socios que ya realmente somos parte del equipo. ¿Cuál sería mi sueño? Que un día que ya no esté yo, el despacho de Serrano Plus siga siendo un semillero a nivel nacional. Poníamos este plano porque no queremos que nos etiqueten como un despacho de la Ciudad de México. Creo que el brinco que fue haciendo mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, nos gustaría que ya fuéramos un despacho nacional. Actualmente ya tenemos equipo en Guadalajara, en Monterrey. Aquí tenemos una persona desde hace mucho en Mérida también. Y queremos ir creciendo prácticamente a esas 40 ciudades que está creciendo en la ciudad, con esos crecimientos de 250,000 habitantes a 1,000,000. Entonces, nosotros creemos, después de haber ido a juntas a Rusia y ganar muchas cosas, que creo que nos tenemos que concentrar en México. Creo que creemos en el sol, creemos en nuestra latitud y creemos en este crecimiento a nivel país. Sol, un complemento. No, creo que lo dijiste todo. A mí me gustaría presentarles una slide anterior en donde están todas las líneas de diseño. Comúnmente antes los arquitectos nos veían como todólogos y nosotros quisimos hacer esto un poco diferente. Sí somos todólogos porque diseñamos todas las líneas de diseño, sin embargo tenemos equipos por cada una de estas líneas de diseño y esto lo hace muy diferente. No es lo mismo diseñar corporativo a diseñar residencial muy high-end, que así empezó el despacho, o de repente diseñar un edificio residencial o corporativo, o aeropuertos, o hotelería, o hospitales. Entonces, la W que responde lo que llamamos WorkPlus, el despacho este año cumple 30 años. WorkPlus es el espacio, los expertos en diseño corporativo. Y WorkPlus lleva aproximadamente 7 años, no me dejes mentir, pero prácticamente 7 años, más o menos 7 años. Entonces, tenemos proyectos interesantísimos. Luego industrial, nos asociamos con un despacho en Monterrey que tienen una expertise de industrial completamente diferente. Como ustedes saben, el boom industrial estos últimos años, sobre todo post pandemia, ha sido impresionante. Serrano Plus, ahí abarcamos todo lo que es residencial, educación, sobre todo multifamily, ¿no? Que creo que es lo que hemos hecho mucho. La H al cuadrado es porque hacemos hospitality, pero, o sea, hotelería, pero también hacemos hospitales, por eso es H al cuadrado. La A es de Air, diseñamos el aeropuerto de Tijuana, hicimos la remodelación del Terminal 1 de Guadalajara y estamos trabajando en la Terminal 2 interior y exterior también de Guadalajara. Y retail, bueno, retail y colaboración. Retail básicamente nos asociamos con Mac Consultores. Ellos prácticamente hacían consultoría y arquitectura. En algún momento decidieron que la arquitectura ya estaba muy obsoleta por parte de su lado y la verdad es que sí, estaba un poco obsoleta. Entonces buscaron a Juan Pablo prepandemia y se asociaron para hacer, ellos hacen la consultoría y lo que saca de la consultoría, estudios de mercado y demás, que son muy grandes y muy buenos, nosotros le ponemos la arquitectura. Y colaboración, siempre hemos trabajado con colaboradores, sin embargo,
siempre veíamos a estos colaboradores en algún momento como competencia. Y hoy por hoy nosotros queremos sumar. Estos plus no están en vano, son sumar y sumar y sumar, y cómo podemos hacer mejor arquitectura con lo que el requerimiento del cliente, ¿no? En ese entonces. Bueno, la primera vez que vine a trabajar a Puebla fue hace como 25 años, o 28, por ahí. Vine a hacer Telecable de Puebla, ¿no? En esa época el despacho pues, diseñaba y construía. Entonces aquí vine a vivir unos buenos meses. Luego Legorreta nos invitó a hacer la purificadora aquí. Y trabajamos en la parte de Collaboration Plus con UHA London, para hacer la torre de Sadro, y esperemos pronto se empiece la segunda torre y completar todo ese complejo que va a haber en esa zona. Independientemente de que hemos hecho casas con Legorreta y estamos haciendo algunos otros edificios por aquí. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Hemos tenido la oportunidad y obviamente pues mi bisabuelo le abrió las puertas a mi abuelo le abrió las puertas a mi papá, y mi papá pues de alguna forma también me abrió algunas puertas. Pero sobre todo esas puertas fraternas de sus alumnos de las universidades, de los ingenieros con los que trabajaron, de esos clientes, etcétera. Digo, no porque de alguna forma trabajáramos unos con otros y fuera esa continuidad. Es curioso que cada generación ha tenido su despacho, no es ese mismo despacho. Yo siempre he dicho que es muy difícil tener un cliente, un jefe, que es tu papá, que lo ves todo el día y luego 30 años más grande que tú y te gana todas las decisiones. Es mucho más fácil, y esa es una invitación a todos los jóvenes, a que trabajen por su cuenta, ¿no? Que aprendan lo que no aprenden en las escuelas, que es la teoría. La práctica se aprende en la obra, ¿no? Y hay grandes maestros como el albañil, el plomero, el vidriero, ¿no? El electricista, que es esa parte práctica que se aprende en la obra. Y luego hay otra parte práctica que se trabaja, pues ahora sí, siguiendo un maestro, que digamos es un despacho en el que trabajamos. Soledad y yo trabajamos con Legorreta. Ricardo Legorreta, para mí uno de mis grandes guías, ¿no? Pero sobre todo como persona, ¿no? Esa calidad, ¿no? Augusto Álvarez también es una gran persona, o al artista Teodoro González de León, ¿no? Que veíamos cómo dibujaba las fachadas con pincel de aire, cosas así. Entonces, esas vivencias creo que son mucho más importantes, ¿no? De cómo se transmite, digamos, qué sentimos cuando estuvimos en el despacho de Ricardo, ¿no? Con Víctor, etcétera. Creo que son de las cosas que en este mundo digital, que podemos entender muchas cosas y ver muchas cosas, no es lo mismo de vivirlas, ¿no? Cómo se trata a un cliente, cómo se cobra, que son de las cosas que vamos a platicar. Entonces, digo, hemos tenido la oportunidad de tener colaboradores, premios, ir a dar pláticas pues, por muchos lados del mundo. Y pues eso, digamos, contra nuestra decisión de ser un despacho global. Nosotros pues hemos trabajado con Zaha Hadid, con Foster & Partners, con Herzog y de Neuron, con UHA London, con Shop Architects, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que lo que queremos es tener un despacho en el que sepamos el nombre de las personas. No queremos tener una institución y 80 branches en el mundo. Creo que podríamos hacer eso, pero mejor, en lugar de a nivel mundial, a nivel de nuestro mundo, que es México. Entonces, pues, hemos tenido oportunidad de hacer algunas cosas fuera y tener buenas relaciones con buenos amigos. ¿Sigue? Eso es lo que les decía, ese es mi bisabuelo al principio, que era vanguard, ¿no? En época de Don Porfirio se traían las cosas de Europa, o sea, importaban cosas de París, etcétera. Mi abuelo, pues todo el tema Art Deco, como el edificio Basurto, o mi papá ahí con Teodoro en el pantalón en México, o este proyecto de Vidalta que hicimos con Monjarás ya hace algunos años, ¿no? Y que se volvió esa especialidad, digamos, de hacer esos departamentos de $3 millones, y gastarnos 300,000 euros en muebles y cosas de eso, ¿no? ¿Sigue? Entonces, una de mis grandes preocupaciones y que hemos compartido con más de
yo creo 1000 personas que han pasado por la oficina o más de 1000 alumnos que he tenido en los últimos como 28 años que he dado clases, ¿no? Creo que uno de los grandes temas ya no es el tema digital del CAD, ¿no? O la digitalización de la iluminación o el BIM, ni la sustentabilidad, sino la descarbonización. Prácticamente tenemos 7 años para cambiar nuestro patrón de carbono en el planeta. Ya no podemos seguir quemando cosas. ¿Por qué? La que sigue, porque prácticamente el carbón de hace 150 años sigue en nuestra atmósfera, sigue trastornando nuestro planeta y parte de los culpables del 40% somos nosotros, los constructores, los arquitectos. Y desde que tomé mi primer curso de certificación LEED, nos dimos cuenta que los arquitectos somos los responsables de cuánto se va a prender la luz en ese espacio, de si necesita aire acondicionado o no, si es deprimente o es un lugar alegre, de la cantidad de árboles que vamos a poner, etcétera. Y de alguna forma hemos hecho este estudio de cómo la evolución de las ciudades o la evolución de la industria va ligado directamente a la energía que usamos. En el siglo XIX, pues todo se usaba con carbón, quemando madera, generando vapor, la máquina de vapor, que fue la primera vez que se unió el mundo a través de estos barcos, de estos trenes, y que realmente fue la panacea en su momento. En el siglo XX fue el siglo de cuando empieza Edison y Tesla a pelearse entre 220 y 110 el voltaje y Westinghouse y JP Morgan empieza a hacer los grandes negocios de cablear todo el mundo, pues fue la forma en la que se globalizó el mundo, pero pues también se contaminó mucho y había ideas de hidroeléctricas, pero también había el tema de empezar a usar hidrocarburos, ¿no? La guerra nos trajo la evolución, ¿no? Y obviamente el desarrollo del motor, la aviación, etcétera. Y pues empezamos a darnos cuenta de que la evolución y calidad de vida de los electrodomésticos pues también es la perdición de nuestro planeta. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar cómo podemos hacer energía limpia en nuestros edificios? ¿Cómo podemos no usar energía o usarla menos posible y poder generar toda esta información a dejar los hidrocarburos? Y esa es la invitación que vengo a hacer el día de hoy, que dejemos de quemar gas, que dejemos de quemar diésel, que dejemos de quemar gasolina y que encontremos todos los medios que nos da principalmente el sol en todas sus formas para poder generar nuestra propia energía y tratar de redimir todo lo que nuestras generaciones anteriores han contaminado. Sigue, por favor. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? La gran maravilla de Paxton, la gran maravilla de Eiffel, etcétera, con esta evolución, pues tuvo su precio, ¿no? Y es algo que seguimos pagando en todos estos años. ¿La que sigue? Lo que les decía, estos planos son increíbles, ¿no? De cómo se empezaron a hacer chico el mundo, ¿no? Todavía me acuerdo de mis abuelos que hacían 2 y 3 meses para ir a Europa, ¿no? Y ahorita en 10 horas estamos allá, ¿no? Entonces, pero nos damos cuenta de la evolución de las máquinas, pero vean nada más las chimeneas, ¿no? De la cantidad de carbono que se sacó de la tierra, ¿no? En el carbón, o de los hidrocarburos, que pues, es jugo de dinosaurios que llevaba allá abajo mucho tiempo y que lo estamos sacando y lo estamos dejando en nuestra atmósfera. ¿Sigue? Y siempre está ligada la arquitectura y la energía en todos estos elementos, pero creo que la gran oportunidad es que el siglo XXI es el siglo de la digitalización, es el siglo de la electrónica, y gracias al señor Steve Jobs empezó a cuestionar, y se quedaron varios proyectos de cómo por un cable llevamos la energía y llevamos los datos. Y ya no es de 110 o de 220, sino es de 12, 24, 48 volts, que curiosamente es lo que producen las fotoceldas.
Entonces, esa es la evolución de este mundo digital. Y si se fijan, pues todos tenemos un elemento digital, nuestras teles ya son digitales, los coches pues, prácticamente ya son digitales, a 12 volts, y así podríamos ir enumerando todo lo que usamos durante el día y realmente es muy ajeno ya al carbón, es muy ajeno a los hidrocarburos, es muy ajeno al 220 o al 110, porque pues, todos usamos unos cuadritos para cargar el celular y unos cuadritos para la computadora, que es un consumo enorme de una tecnología que ya no se usa, ¿no? ¿Siguen? Entonces, esto del siglo XX, pues digo, fue una cosa increíble que otra vez Tesla, pues desgraciadamente no peleó muchas cosas, pero hasta llevar a la energía que se transmite por cables, lo del principio del Wi-Fi hoy, ¿no? Y que otra vez cambiaron la faz del planeta, ¿no? En su forma de cómo comunicarlo, de cómo utilizar las grandes ciudades, la que sigue, y poder llegar a este tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, la época del fuego ya se acabó, ¿no? La época del carbón ya se acabó, ¿no? ¿Y qué sigue? La que sigue. Entonces, les quiero presentar una máquina increíble, ¿no? Que absorbe CO2, genera CO2, fija el carbón, el 50% en maderas, y pasa el otro 50% a la tierra, ¿no? Se llama árbol, ¿no? La pregunta aquí es cuántos árboles han sembrado este año, ¿no? ¿Cuántos árboles diseñamos en nuestros proyectos como parte de eficiencia? Y esta máquina bioclimática pues, acelera el viento, crea sombra, filtra la luz solar que necesitamos, crea un microclima, y creo que así es como debería de ser la receta del nuevo edificio. El nuevo edificio debería de imitar un árbol, y que todos estos temas que hacemos con la integración del sol, de la sombra, del viento, del microclima, de captura de carbono y fijación en la tierra, pues es prácticamente uno de los temas más importantes o que más nos interesan en el despacho. ¿Sigue? ¿Qué les platico de la fachada? Bueno, nosotros hicimos, es un poco irónico porque si conocen a CIPSA, CIPSA es una empresa de aires acondicionados. Está el terreno en donde estaba su planta. Estamos, quien conozca, que me ha ido recientemente a la Ciudad de México, estamos atrás del Costco de Periférico y tiene una huella, no me acuerdo de cuánto era, pero era la planta de CIPSA. CIPSA decide vender esa o aportar más bien el terreno, entra una desarrolladora y Juan Pablo aporta el diseño. Entonces, cada quien aportaba su parte. Hicimos este edificio en donde en un principio iban a ser 2 torres de residencial, 100% sustentables, sin ningún tipo de certificación porque el desarrollador no quiso tener la certificación. Sin embargo, hicimos estas 2 torres y en algún momento quedó un espacio adicional. Y fue cuando Juan Pablo dijo, oigan, levantó la mano y dijo, este espacio podemos hacer una nueva torre. Y dijeron, bueno, pero una torre de residencial ya tenemos 2, tenemos que venderlas, esto es más complicado, etcétera, etcétera. Y dijo, no, hagamos una torre de corporativo. Entonces empezaron que sí, que no, que sí, que no. Y en algún momento pues, la zona de atrás del Costco de Periférico no es una zona muy bonita como para traer corporativo. De hecho, los desarrolladores te dicen, oye, no los desarrolladores, pero los brokers te dicen, es que no hay ningún, ellos lo manejan por submercados. No hay ningún submercado para esta zona. Es muy residencial, no es tanto para corporativo. Va a ser complicado traer clientes a esta zona. Pero bueno, Juan Pablo dijo, no importa, hagamos un hub de diseño y construcción. Y literal, nosotros estamos en el piso 5, arriba de nosotros hay una empresa de mobiliario que vende puro mobiliario para oficinas, unos muebles italianos espectaculares, también de repente acabados. Hay una constructora, hay una empresa de marketing, de aire acondicionado, los Armela, que son los edificios que quedaron por 4 pisos. En fin, fueron plantas de 300 y pico de metros cuadrados. Es un exitazo de edificio. Entonces tienes 3 torres, 2 residencial y una de corporativo, en donde la fachada sur tiene 320 paneles solares. Nosotros mismos generamos nuestra propia energía. No hay aire acondicionado, por eso les contaba que es un poco irónico, porque el terreno lo aportó CIPSA, que es esta empresa de aire acondicionado, y no existe aire acondicionado en el edificio. Y todo es a través de una especie de chimenea
bueno, que hace que salga, ¿no? ¿Qué más les puedo contar? Para la que sigue, por favor. Entonces, digo, ese tema, digamos, de las fotoceldas, de los microclimas, y de no hacer edificios de cristal como gringos, ¿no? Como si estuviéramos en Texas, ¿no? A 40 y tantos grados, aunque ahorita casi nos acercamos, ¿no? O a -10, ¿no? ¿Cómo podemos volver a hacer arquitectura de esta latitud? ¿Cómo podemos hacer arquitectura de México, arquitectura del sol, ¿no? Y poder regresar a, quizá esta hubiera sido la mejor escuela en la época de la pandemia, ¿no? Esta sensación de poder tener todo esto en lugar de unos salones de clases que luego tenemos que son malísimos, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, otro de los grandes temas que tenemos como símil es este termo, ¿no? Que antes decía que eran unos termos alemanes de doble pared, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo del café, ¿no? Si yo me tomo el café en un vaso de cristal, pues quizá en 10 minutos está frío. Si me lo tomo en un vaso de Starbucks de estos de cera y con tapa, pues igual me dura media hora. Pero si lo meto un termo alemán de estos de doble pared, puedo tener 7 horas el café caliente. O ahora con los Yetis, puedo tener, pues ahora sí, si quiero mi cuba 7 horas fría, ¿no? Entonces, esa tecnología tan básica es algo de lo que nos platicaba Arup, pues que realmente falta ese conocimiento de cómo aislar los edificios en México. Y obviamente la arquitectura pasiva es algo que hacía mi abuelo desde hace mucho, en el que si tiene sol y lo que te sobre sol, pues lo que necesitas hacer la arquitectura es quitarte el sol. Si lo que hace es frío, pues lo que necesitas es que entre el sol, ¿no? Si lo que hace es calor estancado, pues lo que necesitas es crear ventilación cruzada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que aprendimos de este tema y nuestro reto es hacer siempre edificios termos. Ahora aislamos pisos, aislamos techos, obviamente cristal doble, es de los puntos más importantes y esa es la forma en la que podemos ahorrar 40% de energía, ¿no? Rápidamente. Bueno, llegamos al tema de lo que les decía del siglo XXI, donde existe una conectividad virtual, una conectividad a distancia, ¿no? Todos nuestros hijos pues, prácticamente están conectados, pero en la pandemia fue la maravilla para conectarnos con nuestros viejitos, con nuestros amigos en el extranjero. Nosotros desde antes con UHA London, pues todas nuestras reuniones pues, eran en Zoom, eran en Skype, todas estas cosas, estábamos listos, pero prácticamente de sopetón a todos nos encerraron a aprender Skype, ¿no? A aprender Zoom, a aprender Teams, ¿no? Y ahora prácticamente ya todos somos expertos de este mundo digital que se aceleró de manera tremenda. Pero como decía Sol, pues en el tema de WordPlus, en la parte de oficinas, pues hemos aprendido que el mundo es digital, hemos aprendido que el mundo es híbrido, hemos aprendido que tiene el mismo derecho estar los que están por allá en YouTube o en Facebook o en donde estén haciendo el podcast o lo que sea, tenemos esa oportunidad de vivir, ¿no? Y esa misma oportunidad que ellos tienen, nosotros tenemos de saber qué es lo que está pasando en los mejores despachos de Asia, de Europa, de China, etcétera, que es una maravilla, ¿no? Antes, el que tenía un Larousse ilustrado, ¿no? Alias mi abuelo, pues tenía el conocimiento en sus manos, ¿no? O el que tenía la enciclopedia Salvat de 12 tomos, pues, tenía la sabiduría en sus manos para hacer las tareas en la escuela. Ahorita todo el mundo traemos Google, tenemos ChatGPT y tenemos las nuevas interfaces de Midway Journey o las nuevas de Photoshop, que es una maravilla. Entonces, eso lo que veo es que hemos logrado tener mucha información en menos tiempo. Ahora, esa información que era valiosa para Leonardo da Vinci o para el arquitecto Amenhotep de los egipcios o para los griegos, etcétera, tomaba mucho tiempo. Entonces, la buena noticia es que los arquitectos tenemos mucha información y tenemos mucha inteligencia artificial ahora para poder crear estos proyectos de manera instantánea. Entonces, uno de los grandes retos es hacer arquitectura buena, económica, bioclimática y rápida.
¿no? Ese sería nuestro sueño. Y le aumentaríamos, cuando digo sustentable o climática, el sueño es hacer arquitectura off-grid, o sea, desconectar. Desde hace años llevamos desconectados de los drenajes. Hemos logrado hacer en edificios y en casas que cuando llueve no nos conectamos al agua potable, generamos nuestra propia energía. Todas esas cosas son ya posibles y las podemos medir y podemos controlarlas prácticamente en este mundo. Entonces, ahí es una invitación a todos los arquitectos jóvenes a que sean expertos en temas sustentables, de net zero, de net positive y de todas las herramientas que salen prácticamente cada semana, porque esa es la posibilidad de que nos rebasen por la izquierda rápidamente todo con todas estas tecnologías. Entonces, este mundo digital, pues prácticamente es una brecha totalmente distinta que no nos queda otra. Hasta nuestros abuelitos se fueron al otro lado, ¿no? Tenían que comunicarse por WhatsApp. Pero digo, por otro lado, seguramente Monjarás les habló de este mundo táctil, ¿no? De la piedra, de la madera, del metal, ¿no? Que realmente es esa sensación real, ¿no? De todo este tema. Y pues también hay un mundo espiritual. Últimamente hemos estado mucho en el tema espiritual, que es el cielo, que es el viento, todo el tema de meditación, que está comprobado a nivel universidades, ya de Harvard y de muchos lados, que ya es un tema de un conocimiento de la persona para que pueda ser mejor persona y por ende mejores arquitectos, ¿no? Entonces, este acercamiento lo estamos llevando en las universidades, lo estamos llevando en los despachos, y prácticamente el estrés, que es uno de los temas que más nos mata. Yo iba a decir, pues prácticamente es algo que tenemos que ir atendiendo con todas estas tecnologías, ¿sí? Entonces, sigue este tema, ¿no? ¿Cómo logramos? Y lo que es increíble es que la industria lo está logrando antes que los arquitectos. Los arquitectos, como decían, sí, al mismo tiempo empezó la máquina para vivir y la máquina para volar, ¿no? De Corbusier. La manera en la que avanzaron hasta llegar al 747 o al Airbus 380 nunca fue la evolución que tuvo la arquitectura, ¿no? Y esa es la invitación a que ojalá ahora sí hagamos eso. Todos los productos que usamos para las certificaciones LEED, todas las fábricas ya pusieron fotoceldas, todas ya están haciendo net zero, todos están haciendo net positive, todos están haciendo sus declare, todos están haciendo sus ESGs, ¿no? Que es todo este tema ecológico, social y de gobernanza que se está llevando como compromiso para llegar a este 2030 que les decimos tenemos 7 años, para que si no paramos esa curva, igual que la pandemia nos metió a nuestras casas, pues ya hay temas de calentamiento global que nos van a dejar sin comida de los mares, se van a secar los campos, se va a acabar los alimentos, vamos a gastar más energía. Entonces, es un llamado de urgencia a esta emergencia global que los arquitectos podemos empezar a combatir si entendemos todos estos temas. Entonces, este es el edificio que decía Sol. Estamos enfrente de un parque de 70,000 metros. Y este edificio, pues, podía ser solo 93 viviendas y hicimos estos 11 pisos de oficina. Y para nosotros es un símbolo de no hay vuelta atrás, ¿no? Y que es lo que queremos venir a platicar. Cómo hacemos ciudades más verdes, edificios sustentables, arquitectura pasiva, arquitectura bioclimática, en donde la bioclimática está incluyendo el perro, el árbol y los aparatos que usamos allá adentro y no solo el tema de cómo se mueve el sol alrededor de nuestro edificio. A partir de eso, pues empezamos a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la arquitectura más sustentable? ¿Alguien aquí ha ido a una casa sustentable? Una, ¿no? Entonces llevamos, creo que 20 años hablando de las casas sustentables y nadie ha ido a una, ¿no? Nosotros tampoco habíamos hecho ni una y hace como 15 años hicimos la primera, hicimos hace como 20 años una primera que usamos LEDs, generación eólica, plantas de tratamiento,
etcétera. Entonces, no solo porque nos gusta, es algo que debería de suceder, sino es algo que tenemos que empezar a desarrollar como los gurús de la sustentabilidad. ¿Cómo hacemos desde mañana edificios más sustentables con los materiales que tienen menos huella de carbono, que se pueden reciclar, que tienen contenidos reciclados, etcétera? Entonces, hemos hecho edificios de tierra que encontramos que el mejor material en cuanto a huella de carbono es la tierra que está abajo. Entonces, con la cimentación, con las cisternas, o en este que es una bodega de vinos, pues excavamos y con la excavación de los vinos hicieron todos los edificios, ¿no? Y es prácticamente 70% de tierra, 2% de cemento, 7% de cal y 12% de arena. Entonces, imagínense qué padre estaría que los edificios de las ciudades estuvieran hechos con las arenas o con las tierras o los tepetantes, tepojales o lo que sea, estén abajo y que la misma coloración de las tierras fueran haciendo los edificios de los que tenemos, ¿no? Entonces nosotros creemos en la responsabilidad, creemos en la innovación y obviamente en todo el tema sustentable, net zero, para poder llegar a tener el arte de la felicidad, ¿no? El arte de cómo podemos convivir otra vez en este mundo y poder recuperar lo que nuestras antiguas generaciones nos han dejado pues muy preocupados. Y realmente el que sigamos haciendo eso, pues, quiere decir que estamos haciendo un crimen ante nuestros nietos o nuestros bisnietos. O sea, el futuro nosotros solitos no nos estamos acabando. ¿Sí? Esta es la fachada. Esta es la fachada que les comentaba, 320 paneles solares, enfrente de estas 7 hectáreas que tenemos de bioparque, de nuestro edificio. Entonces, sustentabilidad, tecnología es lo que tenemos que aprender todos los días en YouTube, es lo que tenemos que probar en nuestras casas, en nuestros despachos, y este edificio pues ha sido un lugar de pruebas para todos estos temas. ¿Sí? Innovación y creatividad, pues otra vez, cómo podemos soñar. Antes, ¿cómo soñábamos? Haciendo croquis, mandando a hacer perspectivas. Ahorita le podemos dictar a ChatGPT el prompt, ¿no? Generar el Midway Journey, tener 6 opciones en menos de 1 minuto. Y entonces esa creatividad tiene mucho más elementos para ser todavía más creativos, ¿no? Cómo podemos integrar arte, cómo podemos generar todos esos temas. Es algo que nos interesa y todos los días, porque ahora todos los días podríamos ser un proyecto. Pero al mismo tiempo queremos ser arquitectura temporal, ¿no? Que en 10 años se siga viendo bien o en 50 años se siga viendo bien. Y la materialidad, pues también tiene esa parte espiritual, ¿no? No sé si sepan, pero en París ya prohibieron pues muchos materiales, ya no venden estufas de gas, ya no venden calentadores de gas, ¿no? Ya tienen un tema de cambiar a los coches híbridos y eléctricos, los híbridos porque contaminan la mitad y los eléctricos pues, porque contaminan prácticamente cero en el nivel de los tubos de escape, ¿no? Entonces, todos dicen es que los coches eléctricos son carísimos. Pues sí, pero existen unas herramientas financieras que se llaman financiamiento. En lugar de pagar gasolina, tenencia y 20% más en casetas, etcétera, pues prácticamente yo he hecho las cuentas y prácticamente sale en el mismo costo comprar un coche y contaminar que comprar un coche eléctrico, ¿no? Entonces, pues nosotros ya empezamos la campaña de descarbonización de nuestras casas, de la oficina, y todos los aeropuertos del mundo y todo el mundo está cambiando al hidrógeno, a la movilidad eléctrica. Creo que es algo que tenemos que encontrar, no las excusas, es que las pilas contaminan mucho. Es mentira, o sea, sí es verdad, pero no es mentira, ¿no? Todas las pilas están migrando al no litio, al silicio, el hidrógeno también está con todo, que genera agua en lugar de CO2, pero también tenemos cosas como el óxido de titanio con lo que pintamos nuestros edificios o se los integramos a los concretos o a los prefabricados, que cada 6 metros de pintura equivale a un árbol. Entonces, esas tecnologías que están ya en México y que nadie usa, ¿no? Que usan algunos temas de hospitales o los materiales que ya matan las bacterias, las cortinas que ya matan las bacterias,
descarbonizan, las luces de rayos ultravioletas, las ionizaciones. O sea, son todas estas cosas que están accesibles en Amazon. O sea, ya no es algo Mercado Libre te puede traer todas estas cosas porque ya están ahí. Entonces, es una falta de conocimiento del medio de poder ya entrar a este tema, pero al mismo tiempo, les decía que en París el 50% de la construcción tiene que ser en madera. ¿Por qué? Porque el 50% del peso de la madera es carbón secuestrado. Y nuestro gusto es por maderas de poplar, por maderas de bambú, por maderas de eucalipto, lo que fue el peor árbol del mundo, ahora resulta que es el que usa BMW para sus tableros, etcétera, porque es crecimiento rápido y es el que más rápido secuestra carbono. Entonces, así como los hindús, sus jardines eran sus farmacias, ¿no? Nosotros tendríamos que decir que nuestros edificios son el símbolo de la descarbonización de este siglo y tendríamos que tener esos estándares. Igual que las lavadoras traen una calcomanía de qué tanto contaminan, nuestros edificios como en Europa también deberían decir qué tanto contaminan, cuánto te cuestan mantenerlo, igual que los coches deberían decir cuánto contaminan y cuánto cuesta el mantenimiento. Para que entiendan, ¿quién vino aquí en coche? Así, todos, casi, ¿no? Cada uno de ustedes es responsable de 3 a 4 toneladas de CO2 al año, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta de lo que estamos hablando, si no me creen, pues pongan del escape de su coche una manguera, la meten a su ventana y cierran los vidrios y van a ver cómo eso mismo que se están ahogando a todo el planeta los próximos 150 Bueno, años. pero no preguntaste cuántos eléctricos, ¿no? Ah, bueno, ¿cuántos vinieron en coches híbridos? Para ir primero. Ahí está, muy bien. 50% de contaminación. ¿Encontraron dónde cargar? Ahí. Bueno, tonelada y media al año, ¿no? Y el eléctricos, ¿quién vino? Nada, uno. Súper. ¿No? Y este coche eléctrico, para que tenga sentido, lo debemos de cargar con fotoceldas, ¿no? Para que sea energía limpia. Y obviamente tenemos que ver que esas fotoceldas se hayan también fabricado con energía limpia, ¿no? Y poder llegar con Net Zero o Net Positive, ¿no? Entonces, pero bueno. Luego, pues digo, dentro de los ESGs que tenemos, pues es ese tema que estamos convencidos que la educación es lo único que va a salvar a México. Entonces, nosotros, por cada proyecto que tenemos nuevo, siempre aumentamos nuestro número de becas para que los albañiles terminen su educación, para que los niños de la calle también puedan estudiar temas complementarios como música o el tema de bibliotecas, que también es un tema de sacar o de meter a la gente al conocimiento. Si quieres. Bueno, tenemos especialistas en prácticamente todas las áreas. Esto es parte de nuestro ADN, el tema de iluminación, el tema de orientaciones. Tenemos alguien que viene, un experto que viene y tenemos que cambiarle el uso a un edificio, por ejemplo, o estamos viendo desde un corporativo, hoy por hoy, que están todos los corporativos en la Ciudad de México prácticamente vacíos. Y queremos ver qué otras oportunidades tienen estos edificios. Por ejemplo, estamos buscando a un experto que nos pueda ayudar a entender las fachadas y cómo el asoleamiento de las fachadas podemos hacer que entendamos el uso del espacio interior. Entonces, sí hemos cambiado edificios de corporativo a hotelería o de corporativo, ahora está muy común hacerlos clínicas. Entonces, empezamos a llenar estos edificios que ya eran casi edificios fantásticos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gama no solo de nuestro ADN, sino de nuestros expertos. No solamente somos prácticamente 50 en el despacho, sino somos un mundo de personas que complementamos a cada uno de los proyectos. Ahorita le platicaba a Sol que en un solo proyecto de los que estamos haciendo, todos los que estamos trabajando en el mismo modelo BIM, somos más de 150 personas, ¿no? Que estamos construyendo digitalmente ese edificio en el mundo virtual y sabemos que existe el metaverso y todos estos temas, pero eso no lo podríamos hacer si no tenemos el especialista en cada uno de sus temas, ¿no? Que va desde IT, desde acústica, desde iluminación, de materiales ligeros, de los estructuristas que nos ayudan para bajarle el peso y que ya podemos hablar con ellos del tema de contaminación, de CO2, de huella de carbono, etcétera, sobre todo con los que trabajan en Estados Unidos, los que trabajan en Europa, ¿no? De todos estos temas y que realmente es un tema que debería ser de todos los días, ¿no? Entonces,
estos son de los temas que nos gustaría todos los días que no se nos olviden y por eso muchas veces los tenemos así de presentes. Y también uno de los temas pues, es el ADN del cliente. ¿A quién le estás diseñando? ¿Un abogado, a un músico? ¿Estás haciendo una escuela? ¿Estás haciendo, no sé, un aeropuerto? Lo que sea. Tenemos que entender quién es el cliente. Y por ejemplo, en el tema de las oficinas hemos encontrado que la media de muchas empresas son 26 años. Entonces muchas veces se nos olvida que el que va a sentarse en esa silla ergonómica y va a tener la biofilia y va a tener el arte, es una persona que tiene 26 años. Entonces, siento que el promedio en México son 36 años. Entonces, sí, quinta. Exacto. ¿Sigue? Entonces, hasta lo que nos gustaría cambiarle el nombre a México, ¿no? Ojalá que fuera con ese guión y ese 2 y que encontráramos esa manera de todos como país, como gobierno, empezar a bajar la huella de carbono en este tema que sigue. Y pues ahí te das cuenta quiénes son los grandes beneficiados de este tema geográfico y prácticamente somos los que estamos entre los trópicos y los que se están llenando de dinero que regala Dios todos los días son todos los que estamos en rojo, ¿no? Que llegamos a tener hasta 2,400 watts. Algún día platicábamos de que esto es equivalente a 70 pesos por metro cuadrado por día, ¿no? Puede llegar a ser esto. Y los primeros que se dieron cuenta de eso fueron los alemanes, los nórdicos, que rentaban terrenos en África, generaban su energía limpia y se la llevaban por cables bajo el mar para sus países, ¿no? Entonces, nosotros que nos caen nuestras azoteas, ¿qué es lo que hacemos con las azoteas? Las pintamos de rojo, ¿no? Que genera prácticamente 40 grados más de temperatura dentro de nuestras casas. En otros países está prohibido el rojo, están prohibidos los negros en las azoteas, todos tienen que ser blancas, y pues ahora sí, otra vez nuestras normatividades no nos hablan nada de eso, pero los arquitectos sí deberíamos empezar a pintar nuestras azoteas de blanco, de gris, de olvidarnos de todos esos temas del color terracota que existe. ¿Sigue? Este es el panorama de México, dinero gratis en todos esos lugares, y por eso es bueno para las frutas, para el aguacate y pues también para la droga, ¿no? Aquí se ve claramente porque somos buenos para eso. ¿Sigue? Los vientos, pues es algo que hace mucho no estudiamos, pero ya todos los programas tienen los plugins para hacer todos estos cálculos y pues no lo estamos aprovechando. A ver si ahora sí con la inteligencia artificial generamos proyectos que estén bien ubicados con el sol, con el viento, ¿no? Con toda esta información que existe. ¿Sigue? Y luego, digo, esta gráfica es como el resumen sustentable. Siempre en la zona azul no necesitamos hacer absolutamente nada. Casi en todas nuestras repúblicas tenemos muchas horas de confort gratis y luego vienen todas las estrategias bioclimáticas que prácticamente se resumen principalmente a sombra, a ventilación cruzada, a enfriamiento evaporativo, ventiladores, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese aire acondicionado, todas esas cosas que luego copiamos de los gringos o del movimiento internacional, pues creo que es una arquitectura totalmente obsoleta. ¿Sigue? Bueno, para nosotros es importante pues, certificar los edificios. ¿Por qué? Porque fue la herramienta que aprendimos hace 10, 15 años, en el que todos estos edificios generan 40% menos de consumo de energía en la historia, ¿no? Hemos llegado a hacer edificios que llegan con otras estrategias hasta ahorros del 70% de energía, y el chiste es que ese 30% de energía nosotros lo podamos generar. Estamos siendo el primer edificio net zero en Guadalajara, en el que vamos a aplicar otros temas como la geotermia, que es la temperatura a 3 metros de profundidad, es la promedio anual. Pues quiere decir que aquí, si tú excavaras a 3 metros bajo Puebla, encontrarías 18, 19 grados, y que si yo paso aire por ahí, puedo tener aire acondicionado gratis a 19 grados, y si hace frío, paso el aire por ahí y tengo calefacción gratis a 19 grados, ¿no? Entonces, esos estudios, desgraciadamente, los tenemos que hacer en España con franceses,
¿no? Y estamos tratando de poner el primer sistema de geotermia para un edificio de 150,000 metros. Sí que os platico. Esto es Deloitte en la Ciudad de México. Deloitte, primero entramos con el centro de educación. Esto conecta dos niveles, piso 7 y piso 8. Es una escalinata espectacular. Dentro de este piso, cuando tú llegas a la recepción, te reciben como te reciben, así reciben al CEO como cualquier público en general. Tienen toda una planta de salas de juntas. Y en el piso de arriba, ahí sí ya es como para la C-suite. Y en este piso, en este proyecto pre-pandemia, nos habían pedido 70 cuartos en un piso, en un edificio corporativo, 70 cuartos de hotelería. Hicimos un análisis de cuánto venía mucha gente de, no solo de Ciudad de México, venía gente de fuera de Ciudad de México, de México y del extranjero. Hicimos un análisis de cuánto le costaba irse al Ritz-Carlton o a los hoteles que están alrededor, y se dieron cuenta que les convenía mucho más rentar un piso corporativo y hacer estas suites a tener que irse a la gente a un hotel cualquiera. Y es espectacular, el resultado que quedó fue espectacular. El edificio lo diseñó Jean-Michel Colonier y le tuvimos que pedir permiso al desarrollador y a Jean-Michel porque tuvimos que tocar la fachada en este último proyecto donde hicimos las otras 30 suites porque necesitamos esta ventilación cruzada, que no teníamos porque la fachada era meramente de piedra. Entonces es un proyectazo súper interesante. Cuando vayan a la Ciudad de México, si lo quieren conocer, bienvenidos. Entonces, todos estos temas creativos, nosotros creemos que la arquitectura son ideas, ¿no? Las ideas muchas veces van en el negocio, van en las formas, van en la forma de resolver, todo lo que son las instalaciones, los acabados y cómo poder crear todos estos elementos que platicábamos en el anterior. Aquí sigue. Luego, hemos hecho cosas, igual que como Deloitte, por ejemplo, para Nissan, ¿no? Que también la que sigue, que pues, prácticamente logramos hacer la imagen nueva del guideline a nivel mundial con estas carreteras que corren en los plafones gracias a las nuevas tecnologías de las lámparas que se tienen, poder crear Sky Gardens, poder crear igual que en Deloitte el tema de las terrazas al aire libre, que pues, en la pandemia las volvimos a valorar, y poder, mucha gente, prácticamente su vida laboral, pues viven 8 años, 8 horas durante años dentro de un espacio de oficinas y quizás los mejores lugares en temas de diseño, en temas de calidad de aire, en temas de ergonomía, en temas de iluminación son las oficinas y por eso, digo, con WordPlus hemos hecho más de 500,000 metros cuadrados de interiores corporativas para muchas transnacionales. ¿Sí? Esta es otra cosa que hicimos para Cushman & Wakefield. Es un guideline. Nosotros seguimos creyendo en las R's, ¿no? Reduce, Reuse and Recycle. Entonces, este es un edificio reutilizado. Estamos haciendo muchos edificios reutilizados del temblor, reutilizados de los que antiguas oficinas, reutilizados de una oficina que en lugar de cambiarse a otra, las volvemos a utilizar. Todos esos plafones que hicimos con el despacho de Chicago de Park Flower, pues es diseño paramétrico que hicimos con este material que es puro PET reciclado. Son 7 botellas cada metro cuadrado de los que nos hemos bebido las botellas y de los que nos seguimos bebiendo las botellas, ¿no? El chiste es que toda esta basura genere todos estos materiales y nuestro gran reto es que la arquitectura se haga con materiales como la madera, materiales que podamos encontrar en el lugar, materiales que sacamos de la demolición, tratamos de que ya no salga ningún material de la demolición, sino nosotros mismos los reciclemos ahí, o de toda la basura de las botellas, pues poderlas hacer a nivel nacional. Uno de los proyectos que tenemos ahora es que todos los plásticos, pues, bueno, estamos tratando de hacer cero PET, ojalá esta universidad ya fuera cero PET, y todas nuestras ciudades que así como un día nos dijeron en el súper ya no hay bolsas de plástico, ya deberíamos decir ya no hay PET, ¿no? Y hay filtros y hay vasos y todos estos temas que hasta Starbucks te baja 8 pesos y llevas tu vaso y nadie sabe, ¿no? Entonces, ese tipo de temas nos interesa mucho y ojalá podamos llegar a la desplastificación de nuestro planeta. Uno de los grandes problemas que ya hablamos es el CO2,
pero el otro es el tema de la plastificación de nuestros ríos y de nuestros mares, ¿no? Ahorita la mancha de plástico del planeta es del tamaño de Europa Central. Entonces, ahorita todos los materiales, los mobiliarios que escogemos, las telas que escogemos, todas siempre tratamos de usar materia que tiene basura recogida del mar. Y encontramos una empresa que está reciclando todo tipo de plásticos sin separación y sin uso de agua, y se están creando agregados ya en México para que todos los blocks, para todos los pavimentos, concretos, asfaltos, etcétera, podamos tener el 7% de basura de plástico inmersa en nuestros materiales. Entonces, con el crecimiento de las ciudades, si realmente nos logramos los arquitectos poner de acuerdo, podemos llegar a consumir y revertir la mancha del garbage patch del mar a través de este compromiso de consumir basura en nuestros productos como coches, como materiales de construcción o lo que platicábamos de los concretos. Déjame decirles algo. Lo interesante aquí es que cuando tú llegas por primera vez con un cliente, el cliente no tiene la menor idea. No tiene, de verdad, no tiene la menor idea. De repente saben que se quieren certificar LEED o de repente se quieren certificar WELL, porque alguien en Estados Unidos, en Europa o alguien les dio el mandato de que tienen que hacerlo, pero no tienen la menor idea por qué. Entonces, cuando nosotros entramos a un proyecto, siempre nuestros proyectos son verdes. ¿Qué tan verde quiere hacer el cliente? Pues ya llega una certificación. Pero nosotros nos toca educar a nuestros clientes y funcionamos no solo como arquitectos, como psicólogos para entender su ADN y también qué es lo que esperan para estar todos alineados desde el principio. Y cuando le explicas el por qué le pusimos PET reciclado y por qué le hicimos y por qué, él entiende y ahí es cuando él presume de sus oficinas y no solo presume sus oficinas estéticamente, sino el poder presumir el qué tanto aportó al medio ambiente o a su país. A ver si sirve. Me voy a ir más rápido. Pero bueno, aquí nosotros, por ejemplo, esta es la primera oficina que hicimos prepandemia, que ya no tiene lugares asignados, que todos los escritorios son de cambio de postura, porque sabemos que la postura es algo que tiene que ver hasta con el tema espiritual, como con el tema sanguíneo, como el tema de salud, y pues eso sí les importa mucho. Entonces, por ejemplo, aquí diseñamos incluso hasta todos estos paneles son cortados con láser en México y todos de basura de PET. Entonces, toda la acústica de este lugar o los proyectores también de aquí de todas estas que parecen tiras de LED, en realidad son puros proyectores a base de óptica, también ya hecha en México. Y pues una de las cosas que más nos gusta es ir por todos lados del mundo a descubrir novedades y tratar de que se hagan en México para poder hacer todos estos temas. Entonces, pues cosas para Siemens, casas para temas de salud, para que la gente se mueva, porque sabemos que estar sentados es pésimo, temas para MetLife Nueva York con los que trabajamos. Y digo, todos esos fue una primera probada de cierta conciencia con el tema sustentable, ¿no? Pero pues esto viene desde hace mucho y también pues ya todos los arquitectos más viejos, empezando desde mi abuelo, él hablaba del sentido común. Es un edificio en Acapulco, ¿no? En el que pasa el viento por esos agujeros, estamos aislados, creando sombra y creando microclimas, y son de las cosas del uso de luz natural que venimos usando hace mucho. Esta casa tierra está hecha con la tierra del lugar, el 70% del producto salió del mismo terreno, no entró ni un camión ni salió un camión. Y ese es el tipo de cosas que creemos que tenemos que hacer. Aquí se hizo un análisis con nuestros Ciros Peralocas en el tema de vientos, de aislamientos, de cómo se mueve el aire, etcétera, ¿no? Y eso lo hemos llevado a estas casas que lo hacemos con la piedra del lugar, ¿no? Incluyendo el arte, incluyendo estos temas de los colores de la tierra. Ahorita ya estamos usando puros concretos de 30% menos de huella de carbono, que es una cosa nueva ya aquí en México. Y pues esa es la especificación de siempre. Y digo, todo este tipo de cosas que crean no solo la arquitectura, sino una calidad de vida para nuestros clientes, que es algo que tenemos y estamos buscando todos los días, pero ahora con esa conciencia del carbono neutral que nos interesa mucho, ¿no? Regresando al edificio, aquí sí se ven los 320 paneles,
y cómo se ven las 3 torres. Y cuando hablamos del reciclado, pues también existe el Recicla la Ciudad, de ser una antigua zona industrial, lo que platicaba Sol, y cómo se hizo primero el parque en un tiradero de una cementera, cómo se hizo el parque y cómo hicimos el edificio, y queremos transformar toda esa zona como un proyecto de vida a través de muchos edificios que empiecen a tener esta conciencia, medir la insolación y toda esa insolación poderla convertir en sistemas de chimeneas de calor o en sistemas de generación de su propia energía para poder llegar a todos estos temas. Ahora, el diseño pues, va desde las señales, va desde la iluminación, que también es señal. Y por otro lado, pues también diseñamos con una economía, ¿no? ¿Cuál es el producto? Con nuestros socios de Retail Plus se hacen todos esos estudios de mercado. No tiene ningún sentido hacer un proyecto que no se va a vender. No tiene ningún sentido hacer un producto para una familia que no existe. No tiene ningún sentido hacer un producto para una persona que no lo puede pagar. Entonces nosotros lo que hacemos ahora es al revés. Vemos qué personas hay, qué productos quieren y cuánto pueden pagar. Y entonces empezamos ahora sí a diseñar con toda esa información de los estudios inmobiliarios. Entonces, con ese tema, pues podemos realmente poder llegar a eficientar lo que son los ciclos de vida entre las sociedades y la arquitectura. Pero pues también nos gusta deformar, por ejemplo, la realidad con espejos, luces, como lo que es ese pasillo. Este es prácticamente donde vivimos, ¿no? Que es este tema de ventilación cruzada, este tema del cimbrado con hojas en todas las losas, que es algo que también ya estamos usando mucho, tratar de imprimir todo este tema natural también en los elementos, las posturas de trabajar de pie, como lo hacíamos antes en los respiradores o en estos bancos ergonómicos, poder controlar la luz con la voz, la luz de manera automática y poder generar todo nuestro tema totalmente aislado. ¿Quieres platicar de espacio inteligente? Espacio inteligente es este espacio que les comentaba que vendían muebles italianos. Es súper interesante porque la altura que logramos en cada uno de los niveles, nosotros tenemos un mezanín en donde ponemos todos los acabados y demás. Recibimos mucha gente de fuera, muchos, perdón, sobre todo clientes. Entonces, en este mezanín guardamos, digamos que todo lo sucio y abajo es donde nosotros trabajamos. Ellos trabajan al revés. Ellos tienen todo un showroom en su planta normal, y en el mezanín trabajan todas las personas. Entonces, otra vez, aquí todos los materiales que usamos, por ejemplo, aquí tenemos los certificados de carbono neutral, ¿no? Y nos preocupamos pues, de toda la producción que se puede hacer de manera nacional y toda la especificación de todos los materiales que usamos en todos estos temas. Entonces, es un ejemplo de proyectos que hacemos. Generalmente estos los podemos hacer en 12 semanas. En 12 semanas tienes el proyecto y tienes la obra construida, ¿no? Es otro de los temas en los que nos estamos metiendo, es la prefabricación. Prefabricar con 3D prints, estamos en ese tema de con basura, con cerámica, pero también estamos haciendo construcción en plantas industriales, donde prácticamente los módulos de baño, los closets, las cocinas, ya van con el espacio y por medio de una grúa, como se va construyendo el edificio, se van poniendo los módulos o las pilas de materiales para efectos de poder minimizar la huella de carbono, los tiempos, sabiendo exactamente a quién lo estamos diseñando, ¿no? Entonces, este tema para nosotros es muy importante de poder mejorar los tiempos. Platicar del RUC. Bueno, en este tema, en nuestra oficina, pues también nos importa el tema social. Entonces tenemos un Learning Center, prácticamente un lugar para dar charlas, para invitar a arquitectos que vienen principalmente del extranjero, para hacer cócteles, para hacer fiestas, que creo que es importante también estar contentos, y también como un lugar de meditación en la parte alta, ¿no?
Todas las azoteas generalmente ya siempre los hacemos jardines, sembramos árboles para tratar de recuperar la misma huella verde que estaba antes de que llegáramos, volverla a poner en la parte superior. Todos nuestros edificios también son de reciclado de agua. Todos los excusados debería estar penado por la ley usar agua potable, igual que lavar coches, igual que regar jardines. Entonces, ahora muchos de nuestros proyectos lo que les sobra es agua tratada, que también se le estamos regalando a los vecinos. Todos esos proyectos, tío, captan el agua y generan, prácticamente no se conectan a los drenajes. Por este edificio también nos dieron un premio de sustentabilidad por la envolvente. La envolvente es otra de nuestras grandes preocupaciones, que es cómo se hace ese termo Yeti o ese termo alemán de doble pared, que ya los podemos hacer con todos los materiales que se tienen en México. También la verticalización. Sabemos que la ciudad es un lugar de oportunidades. Mucha gente tiene oportunidades y otras no tienen nada. Y tenemos que tratar de encontrar ese balance social. Y para tener eso, pues muchas veces tenemos que usar esa concentración de las ciudades en poco terreno. Y por eso las ciudades están yendo en vertical. Es una escuela de 8 niveles que también hicimos en Polanco, que también tiene todo ese tema de interiores, todo ese tema de prefabricación lo más rápido posible y sobre todo esa calidad de vida que buscamos para todas nuestras personas. El proyecto principal en la Ciudad de México, hemos hecho más de 5,000 departamentos de 65 metros, ahora estamos siendo de 49 y de 30. ¿No? Estamos regresando a encontrar estos estudios con muchas áreas comunes y al mismo tiempo a veces hacemos departamentos de 600 metros que nos requieren hasta 12 coches, ¿no? Muchas veces hasta de colección, ¿no? Entonces, tenemos todo ese tema. También terminamos este edificio, que es el edificio más alto de la Condesa, que generalmente está lleno ya de puros extranjeros, de los nómadas digitales. Spas como el viñedo que les platicaba, hecho totalmente de la tierra del lugar. Hoteles en Cancún, lo de la purificadora, que es el reciclado de estas bardas, de estos materiales, de pisos, maderas, etcétera, con los que logramos. Y otros hoteles como los que platicábamos para Constellation Brands, para Deloitte, etcétera, donde la parte de hospitality en todos los restaurantes también es muy importante. En el tema del viajero, pues sabemos que otra de las huellas importantes es la del viaje. Les aviso que ya hay aviones de hidrógeno volando por el mundo. Es una de las transformaciones que ya vienen generando agua en lugar de la huella de carbono, pero también los edificios de todos los aeropuertos, pues también es importante. Cuando hicimos el concurso para Texcoco con Zaha Hadid, pues era un edificio sustentable que llegábamos al 40% de ahorro de energía y ahorita prácticamente que es el de Tijuana está superando, digamos, todos los planteamientos que habíamos hecho y esperamos ir con estas remodelaciones y con de Guadalajara poder llegar a Net Zero Energy. En algunas conferencias que fui a dar a Europa de sustentabilidad, lo que nos dimos cuenta es que allá ya no hay otros materiales. Y allá ya no hay financiamiento más que para proyectos de este tipo. Y en México estamos totalmente en pañales, pero por ejemplo este aeropuerto se va a hacer con bonos verdes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es el financiamiento más barato que existe en México, gracias a que el edificio es un edificio Net Zero Energy. Entonces se vuelve toda una herramienta financiera y se vuelve una herramienta de venta y una herramienta para dejar a los clientes que viven en nuestros edificios de manera tranquila. Luego toda la parte de retail, pues es lo mismo, la parte de hospitales, la parte de hotelería y de todos estos temas que nos toca rehacer las nuevas ciudades con edificios sustentables y rellenos de basura. Es lo que estamos haciendo en varios lados. Muchos de estos proyectos son con nuestros colaboradores de Chicago, de Panamá, o de Londres, o de España en el tema, y que esperemos que en estos próximos años empecemos a cambiar la calidad de vida de nuestros edificios y de nuestras ciudades, y el porcentaje de
plantas y microclimas que podemos hacer en distintas partes del tema. Este es uno de los edificios que terminamos recientemente también premiado. Es un edificio que tiene 60 años, que había ganado unos premios de diseño de cristal y aluminio. Y lo que hicimos es volver a crear, bueno, se cambiaron 27 pilotes, se le volvieron a cambiar las columnas, las traves, se dividieron los departamentos entre dos y se volvieron a hacer estos departamentos que se adaptan a las necesidades del día de hoy. Y esto es lo que les damos de calidad de vida a nuestros clientes en oficinas, en el tema industrial, en el tema residencial, en el tema de hotelería y restaurantes, en el tema de aeropuertos, en el tema de retail y usos mixtos, que es la solución. Ya no podemos hacer proyectos que no sean usos mixtos. Y nuestros grandes héroes son los que llevan la construcción digital que hacemos en nuestras computadoras a la realidad, que son todos estos maestros que se juegan la vida por hacer todos nuestros proyectos realidad y que también son de las personas que tenemos que valorar en este país, que no pasa en otros lados del mundo. Y con esto queremos terminar. Muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer preguntas, o no sé si en las redes sociales también ya haya algunas preguntas para poderlas atender. ¿No? Aquí está. Bueno, a todos y muchas gracias por la presencia. Me parece muy interesante todo el tema de Net Zero, de toda esta parte de cómo podemos bajar las emisiones. Entonces, mi pregunta va más a la curiosidad tecnológica. Si bien nos hablan de todos estos diagramas, poder entender cómo funcionan los asociamientos, los bienes, tipo de cosas. Pregunta de curiosidad es, ¿han pensado, por ejemplo, en incorporar o funcionar el tipo de sistema de construcción como lo tenemos con las nuevas tendencias que se están viniendo, que es la construcción de impresión 3D, con robots, o todo tipo de cosas, para generar como aleaciones más puras, no solamente de concretos o de piedras, o de, sino que simplemente también para poder, digamos, eficientar un poco ciertos procesos que a lo mejor funcionan de construcción un poco más automatizados. Sabemos que, por ejemplo, ahorita la tecnología está lejos de sustituir al albañil en cierto tipo de detalles o delicadeces constructivas, pero más sin embargo creo que por el tipo de trabajo narrativo que nos vienen mencionando, tenía la curiosidad de saber cómo van en esa investigación, o sea, en parte de ampliar en la digitalización de la construcción. Quizá no fue muy claro, pero ya estamos trabajando en eso. Obviamente el 3D print ya llegó, el 3D print lo hacemos con cerámica, con tierra, para escalas pequeñas, y ya una exalumna de la Ibero tiene una máquina grande y un robot, en el que también estamos haciendo ya unos prototipos de todo lo que son temas. Holcim, yo llevo la cátedra Holcim de sustentabilidad, también ya compró una máquina de 9×9, en el que la idea es llevar esa máquina a las obras y prácticamente imprimir prefabricados o instrucciones de manera, pues ahora sí, local, y tratar de llevar. Entonces, son cosas que ya estamos, y lo más difícil es qué es lo que vamos a inyectar, ¿no? O sea, la inyección de concreto, pues ya no nos quedamos satisfechos, sino el chiste es inyectar algo de basura, inyectar algo de materiales del lugar, inyectar algo de reciclados. Entonces, estamos en eso y esperamos pronto poder tener los primeros prototipos para poderles enseñar. Y también hay otros donde cuando no se puede eso, lo que estamos haciendo, digo, es prefabricando. Estamos ahorita prefabricando todo un hotel que va a llegar y se va a instalar, y lo único que vamos a correr es mangueras por
por el terreno, se va a conectar el hotel y el día que te quieras llevar el hotel, te lo llevas y sacas las mangueras y dejas el lugar igual que como estaba. Bueno, yo- Depende. Juan Pablo quería preguntar algo, creo que levantó la mano. ¿Cómo haces para que la mezcla con la tierra no se fracture? Por eso el tema de la tierra es un tema delicado, ¿no? Primero, yo me moví por todos lados y encontré un agente en Colorado que era el que era experto en tierra. Entonces me contacté con él y descubrí que había llegado a San Miguel de Allende, que venía aquí 4 meses al año. Entonces me junté con él, me hizo un análisis en la tierra, hicimos unos bloques, los dejamos secar con distintas proporciones y cada vez que hacemos una obra de tierra en cada lugar, probamos los materiales, hacemos varias fórmulas, nos esperamos un mes, se mandan al laboratorio, se prueban y los que pasan el reglamento, de ahí ya escogemos cuáles son los que más nos gustan estéticamente. Entonces, parece que no hay tecnología, pero si te descuidas, tiene más tecnología que hacer concreto. ¿Qué es lo que cambia? ¿La cal? Cal, arena, dependiendo si es arcilloso las tierras, o sea, cambian las proporciones de todo, ¿vale? Dependiendo de pues, lo arcilloso que sea el tierra y con qué lo vas a aglomerar. Mientras hay más Karina, una pregunta en Zoom. Dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿cómo conoce la arquitectura en 20 años de responsabilidad? ¿Cómo deberían ser los consumos principalmente de agua? Pues ya lo platicaba, que nuestro sueño y nuestro compromiso no solo es bajar nuestra huella de carbono al 50% para el 2030, sino hacer puros edificios net zero a nivel del 250. Y en el tema del agua, les decía que toda la época de lluvias, nuestros edificios no deben de consumir agua. Y más, debemos de captar el agua en esos meses que vamos a consumir el resto de los meses. Y todo el agua reciclada la vamos a meter al subsuelo para poder generar más agua donde debe de estar. Y también ya tenemos, bueno, de hecho en la oficina bebemos agua del aire. Tenemos unos filtros de origen israelita, ya hechos en China. Tú compras tu máquina, toma el viento, lo deseca, lo mineraliza y tomamos agua del aire. Eso, ya hemos hecho varios proyectos de usar estos equipos en las azoteas. Ya hay equipos que generan 10 metros cúbicos, cada uno de los equipos, y pues realmente podríamos hacer un edificio que no se conecte a agua potable y obviamente estos equipos están conectados a fotoceldas. Entonces, sí podremos, estoy seguro que para 2030 ya haremos un edificio que no se conecte al agua, que no se conecte a la luz, que no se conecte al drenaje y que ojalá se haya hecho con los materiales del lugar. Y no solo eso, estamos viendo, van a haber muchas tendencias en materiales con hongos, con nopales, con huevo. Lo vemos muy lejano, pero es más cercano a lo que queremos. Y ya tenemos algunos prototipos de todos estos biomateriales. El chiste es poderlos sembrar en el sitio y realmente cosecharlos y con eso también construir. ¿Quieres ¿Escuchan? No, Ah. pásaselo. Me gustaría saber cómo funcionan los paneles solares con la Comisión Federal de Energía, cómo funciona. ¿Quiero hacer productos para algunos lugares o así? A ver, te platico. La generación fotovoltaica, prácticamente estamos convirtiendo la energía del sol, solo el 30% la podemos convertir en energía.
Y esa energía tienes tres opciones. Una es consumirla en tiempo real, que consideramos siempre 5 horas o 6 horas al día, en la que un panel puede generar 178 watts por metro cuadrado, ¿no? Quiere decir que te puedes conectar 2, 3 computadoras, laptops, a ese lugar. Esa es una, usarlo en tiempo real. Otra es conectarlo al medidor bidireccional que tiene la CFE, en el que tú de día le mandas, o el fin de semana que te fuiste a Atlisco, tú sigues generando energía y la mandas a la red. ¿Por qué si le gusta eso a CFE? Que la CFE no tiene energía suficiente para el crecimiento de la industria, por el nearshoring, porque no tiene energía para los nuevos edificios. Entonces, las ciudades antes se conectaban a la infraestructura. El futuro es que los edificios le van a dar los insumos a la ciudad. Entonces, si entendemos eso, pues sí le gusta a CFE que tú le mandes tu energía a través del medidor y se la prestas a todas las casas y hace todo lo que está alrededor de esta casa, ¿no? Y en la noche, pues tú te conectas, cuando no hay sol, te conectas a ese mismo medidor y tú generas el consumo. Y al final, entre lo que tú mandaste y lo que tú regresaste, te cobran solo la diferencia. Entonces, todas nuestras casas tratamos que cuesten 50 pesos al mes, bueno, al bimestre. Eso siempre es nuestra meta, pague 50 pesos y eso incluye, los coches eléctricos, ¿no? Entonces, por menos de lo que pagas de un tanque de gasolina, contamina, la idea es que mantengas tu oficina, que mantengas tu casa y que mantengas los coches de esa casa. Los paneles son deducibles de impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno te los vende a 14 años, o a 15 años, o a 20 años. Y si no es el gobierno, es el Banco Mundial. Y si yo hago edificios verdes, me dan los créditos, hasta el Banco Mundial me puede dar eso. Entonces, eso es donde tiene sentido hacer estos proyectos, pero desgraciadamente luego la economía y los financiamientos no es nuestro fuerte. Pero en realidad tú puedes tener todo financiado a través de estos planteamientos globales que se han hecho en el planeta. Bueno, y la última, porque no platiqué, es banco de baterías. Todas las baterías de los coches eléctricos que no sirven para ir a 100 kilómetros por hora son muy buenas para prender estas lámparas, son muy buenas para calentar el agua, son muy buenas para prender la estufa de inducción. Entonces, hay un mercado enorme de todas estas baterías que, digamos, no son tan buenas, que finalmente van a ser las fuentes de energía de nuestras casas. Nada, tú pagas lo que consumas. O sea, tú, voy a inventar que generaste 3 kilowatts y consumiste 4, pues pagas 1 nada más. Y si un día consumes 10, pues pagas 7, ¿no? Y si un día consumes 1, pues no pagas más que los 50 pesos. $10, sí. Te lo regalas a la CFE para todas las casas de alrededor. No pasa nada. Ahora, hay otra cosa que es plantar bajo las fotoceldas. Hay unas nuevas fotoceldas que son transparentes, solo se le ven los cuadritos y es ideal para sembrar abajo. Entonces, estas fotoceldas generan energía para los agricultores y abajo generan sus hortalizas o sus cosechas. Entonces, también es una forma de ayuda social a todas esas comunidades que solo viven del temporal, que viven del tema de agricultura, también siendo vendedores de energía. Entonces, existen muchos planes de estos temas sociales que están ligados a la sustentabilidad, al net zero, a la energía, y pues la inventiva es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, es la invitación de los arquitectos que sean los gurús de los gobiernos, los gurús de las normas, los gurús
nuestros clientes. Hola, bueno, muchísimas gracias por la charla. Compartiendo lo que hacen, creo que como oficina el Insight está muy rico. O sea, de verdad creo que transmiten unas ganas de que se ve que disfrutan lo que hacen y lo hacen con gusto y que están orgullosos de la calidad que logran. Y pregunta más bien sería enfocada hacia el tema gerencial o de management, es decir, teniendo una oficina así, dirigiendo una oficina así, aparte, digamos, de sociedad, de los perfiles que nos decían, los pasantes, los haciendo práctica, los que son asociados, los que ya son socios, ¿cómo se logra, o cuál es esta parte de cómo se hace a nivel gerencial? Mantener una estructura de lo que platicabas, una estructura de lograr proyectos en un buen management, en un buen sentido de hacer arquitectura, digamos, producirla, pero al mismo tiempo inculcar valores académicos o valores intelectuales sobre la obra misma, no solo de estética, que creo que son, no quiero decir que sean los menos, pero hay tantos que de verdad la estética sea como tantos. Entonces, ¿cuál es ese logro a nivel gerencial de poder empujar proyectos que lleguen a un nivel de intelectualidad de academia o de futuro, de lo que viene relevante? ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero, tío, me interesa la relación con la academia, ¿no? Entonces, empieza conociendo a la gente inquieta, me interesa conocer a los que les interesa trabajar más y meterse a mi curso en lugar de irse por otros que son más flojonazos, ¿no? Entonces, ahí los conoces, ahí los motivas, ahí les exiges, ahí demuestran que saben, ¿no? Tratas de que no se estresen y que no se vayan al hospital, pero pues les mandas sus meditaciones, etcétera, pero finalmente salen muy entusiasmados, ¿no? Con unos súper cartas de presentación para que los reciban en los despachos del mundo que quieras, ¿no? Para que se vayan a sus maestrías, y algunos se meten a nuestra oficina, ¿no? Como tú dijiste, primero hacer sus prácticas, luego hacer sus primeros años de experiencia profesional y probándose en los equipos. Nosotros tenemos, de las 7 marcas, podemos llegar a tener más o menos 7 equipos, ¿no? Simultáneos. Esto quiere decir que podríamos llegar a tener hasta 40, 50 proyectos simultáneos, lo que implica pues, que primero tenemos que conseguir las chambas, ¿no? Para que cuando se termina la chamba ya tengas otra. Luego, tienes que saber cuánto cobras para no perder dinero. Y en muchos proyectos, pues perdemos dinero, ¿no? Platicamos que no es lo mismo cobrar que ganar, ¿no? Muchas veces ganamos, pero no cobramos, ¿no? Luego, tenemos que saber, tener una estructura que no nos enseñó nadie de cómo dividir el dinero, ¿no? Pagar impuestos pues, es importantísimo, ¿no? Ganar dinero o tratar de ganar dinero, pues creo que para eso también trabajamos, ¿no? Mantener la oficina pues, es carísimo, ¿no? Entonces, tenemos administradores, gentes de cobranza, gentes de New Business, gente que realmente entienden el proceso completo, y luego tenemos, pues ahora sí, la gente del taller, en el que tenemos, pues ahora sí, las cabezas por proyecto, que deciden si necesitan o no equipo, deciden si necesitan 20 gentes o 5 gentes o un despacho asociado, porque tenemos muchos despachos por fuera, ¿no? Que se asocian con nosotros. Para no tener un despacho de 100 gentes, preferimos tener esos despachos asociados, que son gente que trabajaron en la oficina. Entonces, ese tema como de satélites, equipos y distintas jerarquías y saber cuánto gana todo cada quien, pues eso es muy complicado, ¿no? Y luego pues, los contadores internos, los contadores externos, y que pedirle a Dios que no se nos acabe el dinero para pagarle a la gente, ¿no? No, yo te voy a decir. ¿Qué pasa? Pero platica solo. Yo te voy a decir, la palabra clave en el despacho es confianza. La gente que entra, somos un semillero. La gente quiere entrar al despacho
por el apellido principalmente, porque tenemos una reputación allá afuera que tenemos que cuidar. La calidad de nuestros proyectos, las fotos no le hacen justicia. Cuando ojalá hagamos un tour, una visita a varios proyectos, de verdad son proyectos que tienen una calidad en donde Juan Pablo, yo, Isabel, siempre hay un socio involucrado. Y te digo la palabra confianza porque todas las chavos que quieren trabajar con nosotros, te das cuenta, van creciendo conforme al tiempo que pasan con nosotros en el despacho, van creciendo económicamente hablando también, evidentemente, y así van creciendo. Hay quienes los perdemos en el camino, no los perdemos al 100% porque se quedan como colaboradores, la mayoría de ellos, y está padrísimo, porque a fin de cuentas sí somos un semillero que van creciendo, y qué mejor que para nosotros que ellos mismos tengan su propio despacho y puedan seguir creciendo y puedan seguir unidos a nosotros. Y a la vez, pues así van subiendo hasta ser asociados. Tenemos asociados en toda la República y tenemos ya hasta llegar a ser socios. Entonces, la palabra clave para nosotros es confianza. Tanto de allá para acá como para allá, de aquí para allá. Y bueno, también en el camino nos roban mucha gente. También Evidentemente. Es cierto, ¿no? Sordo Sí, Madaleno, Gensler son los principales pescadores de gente, ¿no? Pero por otro lado, pues, también nos gusta que se las roben, que los valoren, ¿no? Y que podamos traer a la siguiente generación para seguir teniendo ese proceso de originar arquitectos que sean guerrilleros en este mundo de la descarbonización y la desplastificación. A ver, te va una, ¿qué es la idea de las conferencias? Hace 20 años, Juan Pablo y yo trabajamos, hicimos una casa de Legorreta que era de Juan Pablo. Y cuando venía don Ricardo, no venía Juan Pablo, una semana antes me decía, si te pregunta esto, contestas eso. Si te pregunta aquello, contestas esto y ya está solucionado. Y no estaba solucionado. Al final, fuiste generando tu marca en la casa. Y iniciaste diciendo mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá. Y es muy fácil, y yo lo he escuchado de mí, es muy fácil decir, es el hijo de Legorreta, ya tuvo el despacho. Es muy fácil pensar que es el hijo de Pancho, ya tiene todo puesto. Y te voy a pedir que pienses unos segundos la respuesta, para que la contestes no desde el ego, sino desde la parte sencilla, humilde, de cómo sí se pueden hacer cosas bien hechas, pese a que es muy complejo hacerlo, pero no perderte en el camino por temas de dinero complejos y todo lo que nos encontramos todos los días. ¿Cómo lograste hacerte a ti mismo a pesar también? Y primero, yo tengo la fortuna de haber platicado con mi abuelo y la fortuna de haber platicado con mi papá y haber decidido que no quería trabajar con mi papá y juntarme con Macotela y con Liberant y crear el despacho, ¿no? Y empezamos de cero, pues, con nuestros conectes y obras muy importantes, como arreglar el baño de mi abuela, la ampliación del closet de mi prima que se iba a casar, el cuartito de la azotea, el cuartito de atrás del jardín. Así empezamos todos. Y obviamente eso no te daba para vivir, entonces tenías que construir. Entonces así empezamos construyendo, más de 10 años construimos hasta llegar a hacer edificios, no sé, de 6, 7 mil metros cuadrados y ahí nos quedamos, ¿no? Y el día que ya tuvimos la masa para poder no construir, también fuimos muy felices, ¿no? Porque en lugar de ir a la obra a recibir problemas, pues ya ibas a criticar, ¿no? Entonces, ese tema para mí es muy importante. Y el no haber trabajado con mi papá, para mí es sumamente importante, porque así nos desmarcábamos de él, ¿no? Y no es lo mismo hablar con él de arquitectura, ir de viaje, etcétera, pero que él tenga su despacho y yo el mío, creo que es lo mejor, y eso pues querré también para mis hijos o mis sobrinos, que cada quien tenga su despacho, ¿no? Y nos podemos juntar a hacer arquitectura y nos podemos juntar incluso
para hacer un proyecto. O sea, acaba el proyecto y no hay ningún compromiso de volver a hacer ningún proyecto. Y eso es lo que yo aprendí de Ricardo y Víctor, que nos invitaban a un proyecto y luego no nos invitaban, no pasa nada, ¿no? Ese tema y creo que se empezaba a organizar ese tema de trabajar en equipos, no solo en un despacho, tú solo y nunca ves a nadie, nunca, y te quedas con las mismas gentes desde que eran jóvenes hasta que se vuelven viejitos. Yo creo que ese tema ahora se vuelve un tema mucho más horizontal en el que podemos juntarnos. Ahorita en un chat creo que somos como 250, ¿no? Exserranos, ¿no? Que siguen un poquito pues ese tema de cómo logramos hacer esa masa crítica, etc. Ahora, ¿cómo también seguimos? Prácticamente tener el problema de todos los días de conseguir trabajo, de cómo lo cobramos, de si es concurso, si lo ganamos, luego de cómo haces el equipo para que se genere el proyecto, luego cómo coordinas la obra y luego cómo hacemos para que quede al final bien para que pueda ser, pues ahora sí, enseñable el proyecto. Y sabemos que muchas veces no es, los dineros faltan, ¿no? En el gobierno, los dineros faltan en las casas que hacemos, etcétera. Entonces tienes que entender muy bien todos los días. Y si me dices a mí qué es lo que más me interesa es empezar de cero todos los días, ¿no? Y no tener que cargar algo que tengo heredado de generaciones. Bueno, yo le quería preguntar cómo funcionaba el tema de la información. O sea, porque me parece muy increíble y o sea, como mencionaron dos, mencionaron de la chimenea y otro sobre el subterráneo para la parte de los y no, mi padre porque creo que es, o sea, ahora más o menos lleva el ascenso. Entonces, pues no sé, me interesaba saber cómo era que funcionaba. Sí. La chimenea de calor es muy fácil, el aire caliente sube y sube a una velocidad tremenda. Entonces, si tú como arquitecto haces un hoyo, ¿no? Le metes aire fresco y lo calientas de alguna forma, va a salir a mucha velocidad. Y esa inercia que tiene de salir, prácticamente se vuelve un succionador de todos los espacios que están alrededor. O sea, podríamos hacer un edificio sin extractores, que es lo que hicimos en nuestra oficina. Tenemos un triángulo central de más o menos 45 metros, en el que realmente se siente cómo corre el aire, porque el calor tiende a escapar hacia arriba. Entonces, ese es el principio que usamos de circulación o ventilación cruzada en vertical. Pero también si tienes un departamento y le abres una ventana de un lado y otra de otro, pues se da ese efecto de que el aire pasa de lado a lado. Entonces, y ese principio pues es de los árabes, es igual que el patio, ¿no? El patio tiene la magia de que un lado tiene sol y otro lado no, ¿no? En la mayoría del tiempo. Entonces se hace un cambio de calor por frío que hace que haya una pequeña ventilación entre el lado caliente y el lado frío. Y el que te refieres, el de la geotermia, pues es el que usan los osos, y es el que usan las serpientes, y es el que usan todos los animales que entendieron que abajo de la tierra, un metro abajo, pues no hace el mismo calor que hacia arriba. Entonces, el aire, si nosotros pasamos, digo, y te pasa aquí, digamos, si tu coche tú lo dejas en el sol, ¿no? Y te llevas una pistola de estas de térmicas, puedes ver que el tablero de tu coche se puede calentar a 70 grados. Ese mismo efecto pasa en los domos, ese mismo efecto pasa en las azoteas, y ese efecto pasa en todos lados. Entonces, si tu coche lo metes abajo de la sombra de un árbol, le puedes bajar 20 grados a ese tablero, ¿no? O al ambiente que se tiene. Pero si tú ese coche lo metes al estacionamiento -3, puedes bajarle hasta 20 grados. Entonces, ese mismo principio de la sombra y del subsuelo, que es una pila térmica, es lo que se entendió con la geotermia, o se llaman pozos canadienses para que los busquen, o pozos provenzales, en donde los inventaron los franceses y los canadienses que llegaron a América
de cómo preacondicionar el aire con la temperatura del subsuelo abajo de 3 metros. Entonces, se dice que si tú pones 60 metros de tubería en el suelo, ¿no? Por un lado le pones un ventilador si quieres y por otro lado otro para sacarlo, tú puedes mantener la temperatura promedio anual del lugar, que es como 18, 19, 20 grados, de manera gratis, ¿no? Día y noche. Primero que nada, gracias por la presentación. Tengo una duda que yo buscar actualmente. Y pues, aparte de alimentarme con información, ¿qué puedo hacer? Porque de acá que acaba la carrera, puedo para 2030, puedo hacer para Pero para mí es cambiar tu mundo. Y tu mundo es tu cuarto, tu mundo es tu casa, tu mundo es la casa de tus familiares, ¿no? Poder hablar de todos estos temas. Si te metes a trabajar a algún lado, pues, tratar de impactar en ese tema. Si vienes aquí a la escuela, tratar de impactar en los temas con esta conciencia para que a nivel generación, a nivel barrios o a nivel familias empiecen a impactar todos estos temas. Ese sería mi tema. Entonces, ¿cómo? Pues ojalá se bañen en menos de 3 minutos, en lo que dura una canción. Puedes bañarte con agua fría o agua caliente del sol, que valen 10,000 pesos los calentadores solares, pues sería mucho mejor. O te compras un calentador eléctrico y una fotocelda y con eso puedes bañar a toda la familia con agua caliente y nunca volver a quemar gas y no vas a ver camiones de las gaseras por toda la ciudad contaminando. Entonces, ese es tu mundo, no usar PET, ¿no? Si vas a usar PET, reciclarlo y en su momento comprar materiales que contengan PET reciclado. Alfombras, tapicerías, muchos coches ya traen todo eso integrado, etc. Entonces, fijarte en esos contenidos y fijar en tu huella de carbono. Algunos amigos más drásticos, pues también tiran toda su basura en una sola bolsa y tratas de generar los menos residuos semanalmente posibles y lo ideal es reciclar toda esa basura que tú generas, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, puedes calcular tu huella verde, ¿no? En varias páginas de internet, etcétera, pero digo, es tratar de cambiar tu mundo. Bueno, le tengo otra pregunta, pero va desviado un poco más a escala urbana, lo que han tenido proyectos a escala un poco más de ciudad, que han hablado de cambios de uso de suelos y que pueda hacer este tipo de proyectos. Entonces, me preguntaba más para saber esta curiosidad de cuál es el compromiso del despacho y la necesidad que tiene de generar como este compactamiento de la ciudad, entendiendo de que sí, un edificio es una pequeñización y estamos hablando de edificios masivos, pero de nada sirve si no nos involucramos en el sistema de sistemas de esta ciudad. Entonces, tratar de entender o profundizar un poco más de cómo el despacho interviene a generar todo un ecosistema de nivel ciudad, nivel, ¿cómo se llama? Hábitats, nivel, ¿cómo se llama? Edificio. ¿Cuál es la complejidad que tiene eso en un sistema latinoamericano? Porque si bien en Europa o en Estados Unidos o inclusive en Asia tienen como más entendimiento de cierto tipo de cosas, en México de cierta manera, pues, inclusive intervenir la calle a veces nos da miedo como arquitectos, pensando de que pues, es algo que no nos toca y bueno, pues hay que querer como entender un poco más cómo se parte. Ese compromiso de la ciudad de 15 minutos, 5 minutos, el despacho. Fíjate, pues desgraciadamente no tenemos todas las oportunidades así como para intervenir a nivel ciudad, ¿no? En todos los temas, pero sí lo que sí podemos hacer es, la ciudad se va haciendo edificio por edificio, barrio por barrio, conjunto por conjunto, y el chiste es integrar todas estas ideas como puedas, y sobre todo, si me dicen, ¿qué es lo más importante que vas a decir en el día de hoy? Es que lo que no enseñan en las universidades ni en muchos lados es cómo ser encantavívoros. Entonces, el momento que tú encantes al presidente, al gobernador,
al alcalde, al director de la carrera, a tu jefe, a tus papás o a la novia, ¿no? Eso es lo más importante en la vida, ¿no? ¿Cómo logras encantar tantas cosas que tenemos que romper para hacer algo en lo que creemos? Entonces, uno de los principios que tenemos a nivel edificios, primero que sean siempre usos mixtos, que siempre sean de densidad alta, y lo que creo que hemos hecho muy mal muchos arquitectos por muchas generaciones son los primeros 9 metros de la calle hacia arriba, ¿no? La tendencia es hacer edificios altos. Los usos de suelo ya se dieron cuenta de que si hace edificios altos, la huella baja y la infraestructura y el costo de la ciudad jala. Pero lo que no hemos hecho son esas plantas bajas peatonales en la que la gente pueda caminar la famosa ciudad de 15 minutos a pie o 15 minutos en bici, o la dejamos en 15 minutos en coche eléctrico cargado con sol. Ojalá pudiéramos vivir a 15 minutos de todos lugares donde está la escuela, donde está el entretenimiento, donde está el trabajo, etcétera. ¿Para que qué? Para que se haga esa vida de barrio en todas esas plantas bajas, en lugar de que sean puras plantas bajas bardeadas, puras plantas bajas con portones de garage, o puros esos temas. Entonces, activar la planta baja y que todos nuestros edificios, y ojalá pudiéramos cambiar la ley para que prácticamente se generen pasajes, generen parques, se generen terrazas, se generen comercios, restaurantes, etcétera, es muy importante y creo que eso está en nosotros y demostrar en las corridas financieras que hacer eso va a traer un beneficio. Entonces, en eso es en lo que estamos. Y a nivel ciudad, por ejemplo, tenemos un proyecto que ya hemos presentado muchas veces, que es una ciclopista colgada del segundo piso del periférico en la Ciudad de México, que va desde Viaducto Tlalpan hasta el Toreo. Entonces, esa incluso la sacamos antes de la de Foster de Londres. Entonces tienes una bicicleta con sombra, sin lluvia, y en la que la gente se puede mover, hacer ejercicio y transportarse a través de todo este espacio. Entonces, eso también hemos hecho. Y también tenemos a nivel universidad muchos proyectos de derrumbar manzanas completas, hacer parques, infiltrar agua, y generar las mismas unidades que tenemos en esos elementos, pagarles 4 veces, o sea, que se saquen la lotería todos los que escojamos que se tienen que ir, y obviamente con eso se pueden quedar no con una vivienda, con 2 viviendas nuevas alrededor de este espacio verde que debe de crear una plusvalía y pueda ser un cinturón de jardines y plazas, digamos, en las ciudades. Entonces son algunas de las ideas que ojalá podamos cuajar algún día. Pues bueno, para clausurar esta conferencia, una pregunta que se me repitió en el chat. ¿Qué opinión tienes acerca de diseño arquitectónico? Ya no estás trabajando acerca de cómo capaz o herramienta pasa de arquitecto ante una inteligencia. Pues el papel del arquitecto es tener ideas, crear ideas. Y si esas ideas las creas con un lápiz y un papel, o si las creas en un modelo en SketchUp, ¿no? Siempre puedes tomarle una foto con tu celular, hacer un prompt, o sea, una descripción de esa idea, y puedes tener pues, varias ideas, y cada vez puedes incrementar lo específico de esa idea para poder generar primero una imagen, un concepto, ¿no? Entonces, esa cosa ya la estamos usando en la oficina, y les decía, pues hay renders de concursos que lo hacemos en 2 minutos. Entonces, esa pues, es una gran herramienta con la que todos los arquitectos podemos crear unas ideas. Ahora, la importancia no es la información, sino la calidad de información, y nosotros mismos tenemos el compromiso de alimentar ahora sí, todas las redes para que cada vez exista información de mayor nivel. O sea, las universidades deberían de postear, compartir, etcétera, para que cada vez se enriquezca todo este conocimiento del que se basa la inteligencia artificial. Ahora, la ética es muy importante en la inteligencia artificial, y ahora falta dar el brinco de la imagen o la descripción
de letras o gráficas a que realmente se pueda hacer un proyecto ejecutivo, ¿no? En donde haya estructura, donde haya instalaciones, donde le pongas el costo, etcétera. Entonces, era lo que yo decía, es manejo de información y más rápido. Entonces, quizá algún día podamos ser en un día un proyecto ejecutivo. Y ese es el futuro, yo creo que de la arquitectura. Muchísimas gracias, Rafa. Le damos un aplauso y con esto Oigan, yo ahora que escucho que pasan segundos en Excel, la verdad es que si yo pudiera regresar el tiempo estaría espectacular. Había todo diferente a como lo hice yo estudiando arquitectura. Una de las cosas que me dejó arquitectura fue maqueta tras maqueta, error tras error, frustración tras frustración. No estamos inventando nosotros en el despacho el hilo negro, ya está. Nada más es curiosidad, es buscar, es aprender, es caerte y volverte a empezar, buscar y volver a hacer. Eso es lo que me deja mi arquitectura. El corregir la ventana, el corregir la puerta cuando hacía proyectos, constantemente probar, ver mi error y curiosidad. Así que felicidades a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.